Continuamos con los vídeos correspondientes al módulo 6 sobre inferencia estadística y vamos ya a aterrizar a cómo realizar la estimación puntual y la estimación por intervalos utilizando la inferencia estadística. La estimación puntual consiste en calcular el valor del parámetro en la población a partir del estadístico de la muestra. Vamos a ver con un ejemplo cómo sería esto. Imaginémonos que queremos calcular la media en matemáticas de los estudiantes de sexto de educación primaria en España. La población serían todos los estudiantes que cursan sexto de educación primaria en España. Y la muestra, como muestra podemos tomar 150 estudiantes, por ejemplo, seleccionados al azar. Podemos hacer la media en matemáticas esos 150 estudiantes sin más que sumar todas sus notas y dividir entre 150 para obtener 6,7. Esta sería la media de la muestra. Bien, pues la estimación puntual lo que nos dice es que esta es la media que podemos considerar para la población, es decir, la media poblacional sería también 6,7. Yendo un poco más allá, tendríamos la estimación por intervalos. El intervalo de confianza de la media poblacional es un intervalo de valores, es decir, un conjunto de valores entre un máximo y un mínimo, en el que con una determinada probabilidad que nosotros fijaremos a priori, esperamos encontrar la media de la población. Vamos a ver con un ejemplo cómo podríamos calcular el intervalo de confianza en una situación concreta. Se trata del mismo ejemplo anterior, en el que lo que buscamos es calcular el intervalo de confianza en el que se encontrará la media poblacional de los estudiantes de sexto de educación primaria en matemáticas en España. Vamos a fijar una confianza del 95% y vamos a suponer que la distribución muestral se distribuye conforme a la campana de Gauss, la distribución normal, y que tenemos como dato que la desviación estándar o típica de la población es 0,9. Bien, el primer paso para calcular el intervalo de confianza es lo mismo que hicimos para calcular el estimador. Es decir, tomamos la población, de la población consideramos una muestra, por ejemplo, de 150 estudiantes elegidos al azar y llevamos a cabo la estimación puntual, es decir, calculamos la media en esa muestra y nos salía, recordemos, 6,7. Para calcular el intervalo de confianza, lo que necesitamos es calcular un valor máximo y un valor mínimo de ese intervalo. Entonces, para un 95% de confianza tendremos que dejar dentro de esta curva, que sería la curva correspondiente a la distribución muestral, el 0,95 de área. Eso es lo que se corresponde a un 95% de confianza. Y nuestro problema se reduciría a calcular los valores de z, el negativo y el positivo, que dejan fuera del área completa, que es 1 de la distribución normal, 0,025 por este lado y 0,025 por este otro. ¿Por qué? Porque al sumar esos dos números nos saldría 0,05. Y si hacemos 1 menos 0,05 tendríamos 0,95. Es decir, asegurando que este área es de 0,025 y este otro área es de 0,025, tendríamos la certeza de que el área central es de 0,95, lo cual se corresponde con una confianza del 95%, que es lo que nos indicaba el problema. ¿Cómo hacemos esto? Para calcular esos límites del intervalo, acudimos a la definición de la variable tipificada, que era la media de la muestra menos la media poblacional partido por este cociente. Si de aquí despejamos, aplicando el álgebra, la media poblacional, llegamos a esta fórmula. Bien, pues en esta fórmula lo que vamos a hacer es sustituir los valores de z que cumplen la condición que decíamos antes, de dejar un área por aquí de 0,025 y un área por aquí de 0,025. El primer valor sería el valor negativo, que es menos 1,96, que sustituido nos daría un valor para el límite inferior del intervalo de 6,56. El límite superior, de igual manera, sustituiríamos el 1,96 y obtenemos 6,84. Con lo cual, el intervalo de confianza para un 95% sería 6,56 hasta 6,84. Por tanto, con una confianza del 95%, la media poblacional estaría en este intervalo. Es decir, lo que hemos hecho, en general, sería aplicar este intervalo que hemos puesto con las fórmulas correspondientes. Simplemente aquí restamos, aquí sumamos ese término
obteniendo la z de las tablas de la distribución normal. El nivel de confianza, que era ese 95% que vimos en el ejemplo, es el porcentaje de confianza con el que se espera encontrar la media de la población en el intervalo. Y la probabilidad correspondiente a ese porcentaje es 1 menos alfa, es decir, el área que queremos dejar dentro de nuestro intervalo es 1 menos alfa. Y alfa sería, alfa medio sería el área que sobra por arriba y el área que sobra por abajo hasta 1. Por tanto, para distintos niveles de confianza tendremos distintos valores de probabilidad y distintos valores de alfa, que son los que nos proporcionan los valores de z en las tablas. Por ejemplo, para un nivel de confianza del 99% tendríamos una probabilidad de 0,99, este área de aquí de dentro sería 0,99, y para que el área de dentro, que es 1 menos alfa, sea 0,99, alfa tiene que tener un valor de 0,01, de manera que 0,01 más 0,99 sumen 1. Podemos aplicar la fórmula anterior a cada uno de estos niveles de confianza y de la misma manera que hicimos antes podemos tener los distintos intervalos. Como se puede apreciar, son diferentes y, como se ve en esta figura, van aumentando conforme aumentamos el nivel de confianza, ya que el intervalo tiene que ser mayor para un nivel de confianza mayor, puesto que sería más difícil que la media de la población se encuentre en ese intervalo. Tenemos como margen de error, por tanto, si nos fijamos en esta fórmula, este valor, z alfa medios por sigma partido por la raíz cuadrada de n. Recordemos que n sería el número de sujetos en la muestra. Por tanto, la distancia entre este punto y este punto, o lo que es lo mismo, la distancia entre este punto y este punto, es lo que llamamos el margen de error. Y se calcula multiplicando z alfa medios por sigma partido por la raíz cuadrada de n. ¿Cómo haríamos la estimación por intervalos en un caso muy habitual, que es que no conozcamos la varianza de la población, no conocemos sigma? Pues aquí nuestra fórmula se transformaría en esta otra. Simplemente lo que hacemos es estimar la varianza poblacional que ahora desconocemos mediante la desviación típica de la muestra. Y también hemos sustituido el valor de z por el valor de t, que es el valor correspondiente de otra distribución similar a la normal, que se llama t de student. Esta distribución t de student debemos utilizarla cuando tengamos un número de sujetos menor de 30. Cuando el número de sujetos es mayor de 30, el número de grados de libertad se hace mayor, la distribución t de student y la distribución normal coinciden, por lo tanto podríamos utilizar cualquiera de las dos para resolver el problema.